Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos y nos alegremos en Él. ¿Realmente estás viviendo por la gracia de Dios y estás preparado para esta nueva temporada que el Señor nos permite una vez más juntos, unánimes en armonía? La palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versos 7 en adelante dice: ¿cuál es el deber del siervo? Y dice su palabra: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles, no merecen gloria, no son dignos de ser reconocidos, porque su Señor les ha demandado algo, y si lo hacen todo tal cual como el Señor se los ha pedido en su palabra, entonces era lo que debían hacer y no era más allá. El punto de esta parábola es que un siervo no debería estar esperando recompensas especiales por aquello que es su deber. Los parámetros exigentes que Cristo estableció pudieron haber parecido demasiado alto para sus discípulos, porque lo que ellos hacían representaba realmente lo mínimo para un siervo de Cristo. Quienes obedecen no deben pensar que su obediencia es algo meritorio en sí mismo. Y es lo que hoy debemos pensar y considerar. Los estándares de Cristo son altos. Los estándares de Cristo son exigentes. Pero muy bien dice su palabra: mía es esa carga y es ligera para ti. Yo voy a hacer que sea ligera para ti. No es gravoso lo que te estoy presentando, lo que te estoy dando a conocer que debes vivir por Él. Entonces, la gracia de Dios tiene varios usos. Y hay una gracia que tiene un objetivo. Y es aquello que otorga u ocasiona placer, hablando de la gracia objetivamente. Es una delicia o es una causa, una actitud favorable. Y se aplica en varios ejemplos de la palabra. Uno de ellos es a la belleza o a la gracia de la personalidad. Es como cuando tú dices: esa persona tiene gracia, esa persona tiene algo especial. Y la palabra nos enseña en Lucas 2:40 acerca de Jesús cuando estaba pequeño. Decía: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es necesario, antes que cualquier cosa, para servir al Señor, para acercarnos a Él, para creer que amamos a Dios, deberíamos tener muy claro que el objetivo de Dios por medio de su gracia es que nosotros seamos especiales y agradables para Él. Sin esa gracia que Dios ha puesto sobre nosotros no pudiésemos hacer nada, no pudiésemos ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Así como Cristo, a medida que fue creciendo, la gracia se notaba en Él. A Dios le place darnos de su gracia para nosotros ser realmente personas diferentes. En los actos también hay gracia. Y vemos cómo en 2 Corintios 8:6 el apóstol Pablo le dice a Tito, lo exhorta para que siga haciendo la obra de gracia que el Señor había encomendado. Por eso nada de lo que uno hace es por su propia cuenta o su propio mérito. Y bien lo decía Lucas 17, el deber del siervo es reconocer a su Señor, exaltar a su Señor, darle gloria a su Señor. Y muchas veces nos extraviamos y nos perdemos y creemos que aquella persona con la cual tanto estábamos esperando congregarnos o que nos dieran un cupo en la iglesia, ahora que no puede estar la iglesia llena, es, wow, tengo esta oportunidad. No, la gracia que el Señor ha puesto sobre un siervo es lo mínimo que puede tener para poder servirle. Lo importante es que tú y yo podamos reconocer realmente quién es el dueño de todo, realmente a quién debemos servirle todos nosotros, a quién debemos agradarle y a quién debemos darle gloria, para no dejarnos engañar y para poder darle honor a una persona en la cual Cristo dijo que el único digno
el único que tiene honor. Y si hay una cosa de la cual deberíamos hablar con honor y con excelencia, es del propio Dios y de la propia palabra. Por eso el Señor dice, si hay alguno que quiera alabarse en su sabiduría, en su riqueza, en su conocimiento, no se alabe en sí mismo. Más bien, el que quiera gloriarse en algo, entienda que debe conocerme a mí, debe entenderme a mí. Dice Jeremías 9, 23 y 24. O sea, el conocimiento de Dios, que nosotros podamos tener acertado de Dios, es lo que nos da esa satisfacción en la cual pudiéramos decir, qué bueno y qué hermoso es mi Señor, yo lo conozco. Entonces cuando tú dices, yo lo conozco, te estás alabando a ti mismo, pero por conocer a Dios, no por quién eres tú, no por lo que Dios ha puesto en tus manos y de pronto tú te jactas y tú quieres imponer a los demás una bendición que Dios ha puesto en ti, pero por su gracia, por lo que Él representa y no por nosotros. Y a veces nos extraviamos un poco. Y por eso deberíamos reconocer si estamos viviendo o no por esa gracia del Señor. Vemos también que mucha gente cuando se refería a Jesús no podía, aún siendo pequeño o en su etapa de crecimiento, decían, pero este no es el hijo de José, pero mira de dónde salió este. Y como que, ¿de qué se las tira, verdad? Por eso el Señor decía, nadie tiene honra en su propia tierra o con los de su casa, porque se acostumbraron a verlo y por eso no le encuentran el valor que Dios ha puesto. Y Dios quiere que seamos unos siervos útiles, pero unos siervos humildes, porque si no somos humildes, entonces seríamos unos inútiles. De manera subjetiva, la gracia del Señor y los usos que ella nos permite, deberíamos nosotros ubicarnos entonces, es que Dios, quien es el otorgador de esa gracia, hace una disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso. O sea, Dios nos ve con ojos de misericordia, a Dios le place darnos de su gracia, de su bondad, por su buena voluntad en general. No porque tú y yo merezcamos nada, es porque Dios es así, generoso, bondadoso, maravilloso, excelso. Por eso dice la palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y permite que la lluvia caiga sobre justos y sobre injustos. Y vemos nosotros que hay ejemplos de esto en Hechos, capítulo 7, versículo 10, cuando Esteban da un discurso que nadie podía resistir. No los que no creían en el Señor, los que no creían en la venida del Mesías, no soportaban las palabras de Esteban y sin embargo, él antes de ser apedreado, él dijo que los cielos se habían abierto y estaba viendo realmente el trono del Señor. Y antes de eso, él se refirió a José dentro de su discurso y dijo, y le libró de todas sus tribulaciones, refiriéndose a José, uno de los antiguos de la palabra, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, refiriéndose a Esteban, a que la vida de José aún fue martirizada, sus hermanos lo vendieron, tuvo que pasar por muchas cosas, pero el puesto que logró obtener no fue por lo que la vida le permitió vivir o por la experiencia de toda su vida. Cuando lo pusieron allí en la casa de Faraón, allí con el propósito de poder administrar bien, ser un buen testimonio y ser puesto en autoridad, dice, todas estas tribulaciones las tuvo que vivir por la gracia que Dios puso sobre él. Dios otorga favor o gracia divina para que nosotros podamos actuar en su nombre. Dice la palabra en Hechos 14, 26, después que apedrearon a Pablo en Listra, cuando él se iba a predicar con Bernabé y con todos los discípulos que le acompañaban, de allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido con respecto a ellos. Y vemos entonces cómo se destaca esa disposición del apóstol Pablo. Él sabía que había sido un perseguidor, él se había preparado y había hecho armonía con los iniciadores de la iglesia primitiva, o sea, los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, Pedro, Juan, Santiago, o sea, hubo un grupo que estuvo allí con el Señor todo el tiempo. Pablo fue el último y él lo reconoce. Sin embargo, él se dispone y sabe que le va a tocar sufrir por causa del Señor, pero reconoce aquí que había sido una gracia entregada a él para que él pudiera hacer esa obra que el Señor le había demandado.
Entonces, dentro de esos usos de la gracia de Dios, de ese favor inmerecido que nosotros tenemos en nuestra vida para salvación, debemos reconocer que hoy estamos en el tiempo en el cual está más cerca de nosotros esa salvación, esa venida del Señor, esa demanda como siervos de poder salir a predicar su evangelio. Y quizás no es tiempo de que sigas con el temor, con la duda, aunque no han desaparecido las enfermedades ni los virus. Nosotros sabemos que debemos recomponer ahora el camino por el cual la iglesia de Jesucristo debería andar. Y hemos tenido un tiempo de reflexión, pero hoy no hay excusa para quedarnos en casa, hoy no hay excusa para no congregarnos, hoy no hay excusa para no disfrutar de la compañía, sí, con muchos cuidados, pero el que nos está demandando a nosotros, cuando ha colocado una gracia sobre nosotros, y la iglesia tiene la gracia del Señor, tiene esa victoria de parte de Cristo Jesús, la iglesia tiene un compromiso de ir a predicar en este tiempo aún más, porque muchos vuelven a estar en sus estados de comodidad o se acostumbraron ya a no ir a congregarse. Y esta palabra es para ti. Tú has sido llamado como siervo del Señor, tú has sido realmente revestido de la gracia del Señor. ¿Por qué no la estás usando? ¿Por qué no estás viviendo tu vida conforme a como la vivieron aquellos hombres que dedicaron realmente su tiempo, sus esfuerzos, sus energías, sus recursos para el Señor? Hoy queremos ver los milagros, pero no estamos aportando nada de lo que el Señor ha puesto en nosotros por su favor inmerecido, por su gracia soberana sobre nuestras vidas. Estamos esperando de Dios cosas que no hemos hecho, como esos siervos inútiles, y peor que esos siervos inútiles, porque por lo menos el Señor, cuando se refirió a ellos, le dijo: ellos hacen algo, ellos organizan, hacen sus tareas, vienen y me sirven, y terminan de igual manera considerados inútiles, porque apenas lograron hacer lo que se les dijo, no fueron más allá. Y hoy el Señor quiere que la iglesia vaya más allá, y por eso nos está demandando realmente que podamos darle uso a esa gracia. Vemos entonces que con respecto a ese martirio del apóstol Pablo, se puede destacar su libre disposición y universalidad en todas las cosas que hacía. Él iba a todos los lugares donde el Señor le mandaba. Su carácter espontáneo, como en el caso ese de la gracia redentora. Dios es quien otorga la gracia, Dios es quien trae redención a nuestras vidas, y es el mismo Señor el que permite que por medio de ese placer, ese gozo que Él se propone, que Dios se propone por medio de nosotros, para que nosotros lo podamos recibir, eso le da gloria al Señor, eso engrandece su nombre. Así se pone en contraste que nosotros deberíamos sentirnos adeudados con el Señor, y eso lo dice su palabra. Vamos a Romanos, capítulo 4, verso 4 y 16. Dice Romanos 4:4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y vemos nosotros aquí que el Señor permite, por medio del apóstol Pablo, en un libro tan importante como es esta carta a los Romanos, y vemos que si la salvación se basara en el esfuerzo de una persona, la salvación sería una deuda de Dios al hombre. Pero lo cierto es que la salvación siempre es un regalo de Dios en su gracia y en su soberanía para aquellos que creen, puesto que la fe se contrasta con las obras. La fe debe significar el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal. Nosotros no podemos hacer nada porque seamos los mejores capacitados, dotados por los títulos que tengamos, o porque realmente somos muy buenos y regalamos todo a los pobres y nos entregamos nuestra vida. No. Este es el resultado de nosotros poder entender a Dios, amar a Dios y ser agradecidos con el Señor. O sea, nosotros somos deudores de Él, no Dios con nosotros. Es que mucha gente piensa que Dios te necesita o me necesita para hacer su obra. Y si tú estás allí con esa pereza que de pronto te ha traído este confinamiento o este encierro, te acostumbraste a no ir a la iglesia, ni siquiera a servir, quiero decirte que el Señor hoy te está diciendo: me debes tu vida, me debes todo lo que te he dado. Y si realmente nosotros viéramos las cuentas que tenemos pendientes con el Señor, actuaríamos como dice su palabra. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos nosotros que
que es preferible que nosotros podamos vivir por esa gracia y por esa fe que ha puesto el Señor y no creer lo que no somos ni hemos hecho. Ahí mismo en la palabra del Señor, capítulo 11, verso 6 de Romanos, también el apóstol nos lleva a una reflexión muy interesante con respecto a la gracia. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. El esfuerzo humano y la gracia de Dios se excluyen por completo entre sí como caminos a la salvación. Todo el tema de la Biblia es salvación. Pero cuando el Señor te ha escogido, cuando el Señor ha puesto la marca en ti, cuando el Señor ha permitido que su Santo Espíritu more en ti, ¿cuál es la actitud del siervo? ¿Cuál es la actitud del hombre de Dios? Aparte de acercarse con humildad, de reconocer todas las cosas que hemos tenido por el favor del Señor, favor y gracia terminan siendo prácticamente lo mismo. Vemos entonces que el apóstol dice, y si es por gracia, ya no es por obras, pero no nos podemos confundir aquí. Aunque se trata de salvación, el fruto o el resultado de esa fe que nosotros tenemos se tiene que notar en las obras que venimos desarrollando. Se tiene que notar porque el Señor dice que a cada uno de nosotros nos va a juzgar por la obra de nuestras manos. Significa que hay algo que hacer. Significa que aunque tú vayas a la iglesia y no seas el pastor, no seas el líder, tienes una obra que desarrollar y el Señor te la va a demandar porque no te puedes quedar callado con esa salvación tan grande, con esa eternidad que ha preparado el Señor para ti, sino que la palabra dice, si tú de gracia recibiste, ve y da de gracia. Ve y da de gracia a tu familia, ve y da de gracia a tus vecinos, ve y da de gracia. Con alguien siempre estás interactuando y el Señor quiere que lo hagas con ese sentimiento y esa actitud de gratitud. Vemos también, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso, como iglesia y como hijos de Dios, no guardamos la ley, aunque nosotros la podemos disfrutar, porque el Antiguo Testamento y toda la Biblia fue inspirada por Dios, para que nosotros podamos ver que hubo un tiempo y un pueblo especial escogido por Dios para que pudieran representar el amor de Dios, la sujeción, la obediencia, pero todo esto era un espejo, era una sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo pisó esta tierra como el Mesías, como el ungido, como el escogido, el Hijo de Dios que se hizo hombre, nosotros entramos en una nueva, se llama la dispensación de la gracia, porque ya nosotros, los gentiles, por los cuales el apóstol Pablo fue escogido como un enviado a los gentiles, a los que no estaban en la promesa original del pueblo de Israel. El apóstol Pedro predicaba a Israel, pero Pablo lo hacía a los gentiles. Y por eso la carta a los romanos es una gran invitación a poder considerar la justificación y la salvación que vienen de parte del Señor. Entonces nosotros somos salvos por la gracia y por la verdad que trajo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la actitud? Si ya nosotros sabemos que Dios es el que otorga la gracia, que a Dios le place que nosotros podamos ser agradecidos con Él, Dios nos mira con esos ojos de misericordia y permite que hombres y mujeres sean más esforzados en predicar y en llevar el Evangelio. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Por parte del receptor debe haber una conciencia del favor recibido, un sentimiento de gratitud. Y si nos vamos al mismo libro de Romanos, capítulo 6, al verso 17, dice la palabra del Señor, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Romanos 6, 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Si hoy nosotros podemos decir, yo soy de Cristo, yo sé lo que Cristo hizo en mí, Él me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable, yo hoy me siento libre con esa libertad con la cual puedo devolverle todo mi amor al Señor y decirle, Señor, yo dependo de ti, usa mi vida como quieras, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por esta ciudad donde me has permitido vivir, permíteme, Señor, volver a congregarme para adorarte, para exaltarte, para reconocerte. No vamos a la iglesia porque necesitamos la iglesia, vamos a la iglesia porque necesitamos en armonía
como dice su palabra, juntos, unánimes, adorar al Señor en un mismo espíritu. Porque el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros vamos al lugar de congregación porque juntos, dice su palabra, que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y porque aquí es el reflejo de lo que vamos a vivir en la eternidad. Vamos a estar unidos a los ángeles, vamos a estar cantando, alabando, adorando y glorificando a nuestro Señor. Por eso es magnífico el poder congregarnos, el recibir la palabra que es el alimento. Y entonces esa actitud que demanda el Señor fue la que vimos en Lucas 17 y es la que vamos a ver también en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Antes de Cristo hemos podido ser lo que pudimos ser, lo que el mundo nos permitió ser, pero en Cristo nosotros adoptamos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces el apóstol reconoce que él era un perseguidor blasfemo, que él se complacía en matar a los que se llamaban cristianos, porque él creía que lo que hacía le agradaba al Dios verdadero y que ellos eran los únicos, los israelitas, los que podían disfrutar de ese Dios verdadero. Pero cuando él es encontrado por Jesús, porque Jesús en ese camino a Damasco lo encontró, lo bajó del caballo, le habló, se le apareció y el apóstol reconoce que fue el último de los escogidos. Los apóstoles tenían unas marcas y unas evidencias y era que habían sido escogidos por el mismo Señor Jesucristo, habían sido formados por Él y tenían ese privilegio de haber escuchado de viva voz sus palabras, tenían el Espíritu Santo que les ayudaba a recordar todas las cosas y a darle orden a esta nueva iglesia, a esta nueva sociedad en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, no siendo el fiel a lo que él pensaba que era Dios. Y el Señor lo pudo observar y discernir. Él sabía muy bien quién era Pablo, Saulo de Tarso, y de qué le podía servir luego de esa conversión, poniéndome en el ministerio. Entonces fíjate que nosotros no escogemos servir a Dios. Dios escoge a nuestra vida y nos escoge a nosotros como instrumentos para servirle a Él. El propósito soberano de Dios para Pablo y para todos los creyentes se cumple por medio de la fe personal. Hasta que Pablo fue llevado por el Espíritu Santo de sus propias obras para justificarse a sí mismo, a la fe solo en Cristo, él no pudo ser usado por Dios y estaba en la misma condición que los falsos maestros que eran inútiles para Dios. Cuando él martirizaba a los primeros creyentes, él creía que se estaba justificando delante del Dios eterno, pero hasta ahí él no fue digno de lo que el Señor le había escogido. Él se justificaba a sí mismo. Y hoy yo te digo, mi hermano, no te justifiques más. No digas, es que yo lo que estoy haciendo es perfecto y yo puedo servir de esta y de esta manera. No te justifiques. Deja que el Espíritu Santo de Dios te lleve en verdad, pero debes tener la actitud del siervo, la actitud de aquel hombre entregado o apartado solo para Dios, no apartado del mundo. O sea, porque nosotros podemos decir, yo no voy a una fiesta, yo no voy a esto, yo no me contamino, yo me aparté del mundo. Tú puedes decir eso, pero esa no es la reflexión correcta delante de Dios. La reflexión es, yo estoy apartado para Dios, o Dios me apartó a mí para Él, porque yo no debo temerle al mundo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 dijo, Señor, yo no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del maligno, que los preserves, Señor, que les hagas entender que son nuevas criaturas en mí y que a través de mí tú los oyes y que todo lo que te piden a ti por medio de mí, tú lo puedes conceder. O sea, estamos hablando de que somos el cuerpo de Cristo y no nos mandamos a nosotros mismos. Nosotros dependemos de la cabeza, quien es Cristo Jesús. Y por eso el apóstol reconoce, Él me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio.
No nos ponemos a nosotros mismos en el ministerio. Cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios, arde en nuestro corazón por el servicio, por la abnegación, por ser de Él. Y esto es algo que tiene que ser natural en mi vida. Y si tú sientes ese deseo, esa pasión, no la retengas más. O sea, no tienes excusa para quedarte en casa porque te puedes enfermar. Si tú tienes al único Dios verdadero, al sanador, al gran yo soy, al todopoderoso, aquel que ha guardado tu vida hasta hoy, de peligro, de muerte, hemos podido morir de cualquier forma, pero el Señor hasta hoy nos tiene con vida y es con un propósito, que nosotros podamos alabarle, glorificarle y exaltarle como Él se lo merece. Entonces vemos que en otro sentido objetivo acerca de los usos de la gracia, el efecto de esta gracia es el estado espiritual de aquellos que han experimentado su ejercicio, bien sea en un estado de gracia o prueba de ello en los efectos prácticos, en los estados de esa gracia. O sea, el Señor quiere que tú experimentes la gracia y vivas tu vida de manera práctica por medio de la gracia que Él te ha dado a ti, porque esa gracia tiene unos beneficios bien interesantes. Entonces, vámonos a la palabra, en ese estado de gracia, en Romanos capítulo 5, verso 2. Busquemos aquí en su palabra. Romanos capítulo 5, verso 2. Busquemos. Gloria a Dios por su palabra. Romanos 5, 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice pues, justificados pues por la fe, capítulo 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por Cristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tienes que alabarte en algo, si tienes que gloriarte en algo, es que el Señor hasta hoy te ha sostenido y que tienes fe en Cristo Jesús, el único Dios verdadero, el Hijo del Dios Altísimo. Él es el que te da la entrada a esa salvación preciosa y Él es el que te sostiene firme hasta hoy. Vemos Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Aquí sí se nos pierden las citas, pero las buscaremos con calma. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Y qué bueno es el Señor cuando nosotros hoy podemos estar ya abocados a encontrarnos una vez más delante de Él, disfrutando de su presencia, disfrutando de su palabra, disfrutando de su verdad, disfrutando de que podemos alegrarnos y gozarnos. Y si hoy tienes algo de qué pedirle perdón al Señor, arrepiéntete y ya no te quedes más en casa, ya no dudes más de lo que Dios tiene preparado para ti. Primera de Pedro 5, verso 12 dice lo siguiente: alabado sea el nombre del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa gracia del Señor, esa gracia del Dios Todopoderoso es la que te mantiene firme, es la gloria eterna de Cristo Jesús, y no importa lo que hayas padecido hasta hoy, el Señor ya te está demandando a que tú puedas retomar con muchas más fuerzas todas las actividades evangelísticas y todo lo que el Señor demanda para que compartas de esa fe y de esa gloria a otros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, son promesas y son palabras preciosas que nos permiten
glorificar a nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:18. Se nos enredan las hojitas. Gloria a Dios. Vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Lo que Dios te está demandando es que crezcas realmente. Vives por la gracia, disfrutas de la gracia, estás rendido al Señor por medio de su gracia, has reconocido que eres un siervo que hasta ahora ha sido inútil, y en esa inutilidad el Señor te puede ayudar a crecer en esa gracia y en ese conocimiento que realmente valen la pena, porque este es el tiempo en que nosotros podemos decir vale la pena. Y para ir finalizando, una prueba de esos efectos prácticos de la gracia del Señor es cuando Dios sustenta todas las cosas. Si tú haces parte de una congregación en la cual quizás los recursos no llegaron, están abocados a cerrar o cerraron la iglesia, quiero decirte que Dios ha demostrado por medio de su palabra que aún en momentos de escasez Él mueve los corazones, Él toca a sus mismos hijos en cualquier lugar del mundo para que tú puedas seguir sustentando la obra. En 1 Corintios 16, verso 3, vemos cómo el apóstol exhorta a los hermanos y les dice que reúnan una ofrenda que es para los santos y que cuando Él llegue el domingo siguiente ya esté reunida esa ofrenda, y que además consideren a todos aquellos que son santos, o sea, que son enviados también a predicar su palabra, porque Él se goza en eso. Y el apóstol ahí les está diciendo, la obra se hace con fe, pero también se hace con recursos. Y usted tiene recursos por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Dios es quien te da la facultad o el poder para hacer las riquezas. Así que si tú habías sido de los que todo el tiempo habías ofrendado, habías diezmado, sostenido la obra del Señor, ¿por qué te quedaste? Si esto hace parte de la gracia, el que seamos generosos, el que podamos sustentar a otros, el que podamos ayudarnos los unos a los otros. En ese momento esta ofrenda se mandaba a Jerusalén, a la iglesia primitiva, porque allí sostenían a los huérfanos, a las viudas, porque allí mandaban a todos los misioneros o apóstoles que fueran a predicar la palabra, y esto está contemplado dentro de esa gracia del Señor. Existen siempre unos beneficios para que nosotros podamos exhortarnos los unos a los otros. Yo quiero que tú recibas esta exhortación así como la recibió Tito de parte de Pablo, que le dijo, yo te invito, te exhortamos a Tito para que siga haciendo esa buena obra, para que siga llevando esos beneficios del Señor Todopoderoso. Y qué hermoso entonces que la palabra del Señor nos asegura también allí en 2 de Corintios capítulo 9, verso 8. Es un pasaje muy conocido para nosotros y vemos cómo se usa de esta generosidad, se usa de este amor los unos por los otros en la congregación, que es el estado habitual de los creyentes, y dice la palabra del Señor lo siguiente, 2 de Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Nuestros recursos no están en pandemia ni están en crisis. Todo lo que nosotros tenemos viene de parte del Señor por su gracia, por su favor inmerecido. Y el Señor hoy nos da la facultad, nos da el poder, nos da de su amor, porque dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo, es una gracia que se multiplica, es una gracia que trae beneficio, es una gracia que sustenta, es una gracia que reconoce en cada cosa que nosotros hagamos que Dios está allí, que Dios está multiplicando, que Dios está prosperando. Son bendiciones terrenales que Dios tiene preparados para nosotros, y vemos cómo ese poder y esa provisión para el ministerio están absolutamente garantizadas de parte del Señor.
Efesios capítulo 3, versos del 2 y el 7 dicen lo siguiente. Efesios 3, 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 7. Sigue diciendo el apóstol, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del Espíritu. Ningún hombre puede hacerse a sí mismo ministro de Dios, porque el llamado, el mensaje, la obra y el poder para realizar el ministerio genuino solo pueden ser dados por prerrogativas exclusivas de Dios. Si Dios nos llamó al ministerio, nos va a sustentar, nos va a sostener, nos va a proveer. Si Dios te llamó al ministerio de servir los unos a los otros, no necesariamente de ser pastor, pues con tus recursos también se sostiene la obra del Señor. Todos somos importantes para Dios. Y tú dirás, no tengo recursos, pero tienes ganas, deseos, pasión, fuerza y también tu servicio voluntario al Señor en diferentes momentos y acciones dentro de la obra son muy importantes. Todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor Todopoderoso. Finalmente, quiero que terminemos en el libro de Romanos, porque allí vemos cómo Dios hace que el apóstol Pablo reconozca algo muy especial y muy maravilloso cuando él se entrega por completo al Señor. Y en Romanos, que es la carta que debería enseñarnos realmente cómo Dios nos ama y cómo Dios ha hecho todas las cosas y ha preparado todo para que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente, toma a un hombre que realmente despreciaba quizás la obra de Cristo, pero que después no pudo sino entregar toda su vida a Él. Y se refiere a Él de esta manera, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, a todas las naciones o en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que esta gracia entonces es el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores culpables, y esta es la primera referencia del libro a la parte más crucial del mensaje evangelístico o evangélico, que es la salvación como un regalo de Dios, apartado por completo de cualquier esfuerzo o logro humano. Pablo lo está diciendo, yo he sido apartado para llevar buenas nuevas, para decirle a otros lo que Dios, el Padre Eterno, hizo por medio de Cristo Jesús para proveernos de su salvación, de su redención, del perdón de pecados, para darnos una nueva vida en Cristo y sobre todo para que reconozcamos que esa gracia de Dios, ese favor de Dios está sobre aquellos que invocan su nombre y que le aman de veras. Si Dios lo hizo con un hombre como Pablo, que se consideró siervo, servidor, esclavo, él mismo se autodeclaró, tú mismo puedes tomar la decisión en esta hora de volver a entregar tu vida al Señor. Quizás lo hiciste alguna vez, pero te apartaste por algunas circunstancias. Quiero decirte que hoy es el día en el cual tú puedes pedir perdón al Señor y reconocer su obra salvífica, su pasión por nosotros, su amor abnegado. Dice su palabra que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para salvación, Él nos dará, como ya nos dio a Cristo, todas las cosas que sean necesarias para que nosotros podamos vivir dándole honor, gloria y alabanza solo a Él. Si estás de acuerdo conmigo, vamos a orar. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien reconocemos hoy como el que nos ayudó y propició la redención, la compra de nuestras vidas.
nos limpió de todos nuestros pecados por medio de esa sangre preciosa y nos dejó sus enseñanzas para que nosotros podamos vivir conforme te agrada, obedientemente y humildemente. Y hoy sabemos que su Santo Espíritu, Padre, está con nosotros, que no estamos solos y que nos ha ayudado y nos ayudará a poder disfrutar de tu gracia, una gracia que es un favor inmerecido y que esos usos prácticos de la gracia nos permiten, Señor, saber que podemos alcanzar a otros, estar confiados de tu provisión, de tu bendición, pero sobre todo seguir haciendo la obra que nos has demandado. Aunque seamos inútiles, permítenos acercarnos a ti confiadamente, servirte y agradarte en cada una de las actuaciones que podamos hacer en tu nombre. Padre, recibe honor, alabanza y gloria. Tuyo es el poder, tuya la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo. 10 años predicando la palabra de verdad.